Buenos días a todos. Como director del doctorado en Ingeniería Mención Materiales de la Universidad Tecnológica Nacional, es un placer presentar la defensa de tesis doctoral de la ingeniera Verónica Mechura. El presente trabajo, denominado Nuevas tecnologías en recubrimientos retroreflectantes para demarcación vial, fue realizada en el LEMAC, Centro de Investigaciones Viales, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora Guadalupe Canosa y la codirección del doctor Luis del Bono. Los miembros del jurado, designados por resolución número 332 del 2021 del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional, son el doctor Reinald Bandos, el doctor Rodolfo Nocetti y la doctora Marta Pagola. Luego de la exposición en la instancia de preguntas, los miembros del jurado tendrán a disposición otra sala de Zoom donde podrán debatir y arribar al dictamen correspondiente. Por favor, ingeniera Verónica Mechura, adelante con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como comentó Javier, voy a presentar la tesis Nuevas tecnologías en recubrimientos retroreflectantes para demarcación vial. Para facilitar la presentación, voy a presentar el listado de títulos principales y vamos a comenzar con la introducción y el planteo de la temática abordada. ¿Por qué es importante estudiar la demarcación vial? Podemos ver acá dos imágenes con distintos entornos, en donde por una parte tenemos una ruta en la que en condiciones diurnas el ambiente genera información al conductor. En cambio, en condiciones nocturnas, las marcas son las que van guiando al conductor mediante el fenómeno de retroreflexión. Por otro lado, tenemos en una zona urbana en donde se realiza, por ejemplo, un reordenamiento vial, y las marcas cumplen la función de ordenar el tránsito y de facilitar el paso de los peatones. Venimos hablando, marca vial y recubrimientos retroreflectantes. Es importante poder hablar, cómo están conformados. Tenemos tanto los materiales base como los materiales de posmezclado. Los materiales base, me aparece Paula para admitir acá. Los materiales base pueden ser las pinturas, los termoplásticos y los plásticos en frío, que a su vez se clasifican de acuerdo a distintas características. Por ejemplo, las pinturas, tenemos las pinturas de secado físico y de secado físico-químico. Los termoplásticos pueden ser aplicados por pulverización y aplicados por extrusión. En general, en sus características no varían tanto, por este motivo se clasifican de esta forma. Lo mismo que los plásticos en frío, que son de dos componentes, y también se clasifican por el método de aplicación. En la tesis nos centramos más en el uso de pinturas de secado físico, que pueden ser base solvente o emulsiones acuosas, y principalmente se diferencian por el mecanismo de formación de la película de pintura. En un caso es por evaporación de solvente y en el otro caso es por el fenómeno de coalescencia. A estos materiales base se les adicionan un material que son las microesferas de vidrio para generar la retroreflexión. A su vez, estas microesferas de vidrio también están clasificadas y dependen del material que se va a utilizar. De esta forma resulta interesante establecer las características principales que tienen que cumplir estos recubrimientos. Entre ellos tenemos la resistencia a la abrasión, teniendo en cuenta que están sometidos también al efecto de la lluvia, que tienen que ser resistentes a las agresiones de la intemperie, por la radiación solar, y también la lluvia, resistentes al agua y con baja absorción, y tienen que presentar una adecuada adhesión seca y húmeda con la película con el sustrato. También es necesario que sean visibles de día, de noche y bajo cualquier condición climática. Relacionado a esto, tenemos las propiedades esenciales
que, bueno, entre ellas podemos mencionar, bueno, la visibilidad diurna, la visibilidad nocturna, la resistencia al deslizamiento y la durabilidad. La visibilidad diurna está relacionada con la visión que tiene un conductor durante el día o con el alumbrado público. Por otro lado, bueno, la visibilidad nocturna, la visibilidad diurna está relacionada también y se evalúa mediante el contraste de la marca vial. Durante el día, en pavimentos claros es importante que haya un contraste, en todo caso se le hace un rebordeo negro. Por otro lado tenemos la visibilidad nocturna, que está relacionada con la retroreflexión, y bueno, la misma se produce cuando la luz de los faros del vehículo alumbra la marca vial y la luz vuelve a la fuente, generando la visibilidad en condiciones nocturnas. En este caso podemos ver que se utiliza la geometría de 30 metros, que consiste en considerar el vehículo a una distancia de 30 metros del punto en que se está evaluando, digamos. Hay equipos que también utilizan otras geometrías, que es a 15 metros. También tenemos la resistencia al deslizamiento, que en Argentina no existe hoy en día requisitos obligatorios con respecto al mismo, y se evalúa con el péndulo inglés. Sí se utiliza en otros países. Y bueno, la durabilidad, que bueno, la vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, de esta forma, la integridad de la marca vial puede estar dada por tres principales, como mínimo por tres mecanismos de falla. Por un lado tenemos la falla de adherencia, que puede ser la falla de cohesión de la capa de pintura, o la falla de adhesión de la pintura al sustrato. Esto está relacionado con ciclos de temperatura y humedad, bueno, el ataque químico de sales, bueno, ataques de solventes. Y por otro lado tenemos la pérdida del material por desgaste abrasivo, o sea, del material en sí. Y esto está relacionado con diversos factores, entre ellos tenemos la acción climática de la demarcación, la lluvia afecta mucho también, el material utilizado, como mencionamos, existen distintos tipos de materiales, el tipo de pavimento, porque bueno, tenemos pavimentos asfálticos, de hormigón, y también en algunos casos se puede aplicar sobre otras marcas viales, y la textura superficial del pavimento también afecta a las mismas. La posición de la demarcación, en general no es lo mismo la marca que está colocada en el eje de una ruta que en la que está en uno de los laterales, y bueno, la acción del tránsito relacionada con el tránsito diario medio anual. Bueno, y de esta forma, en la tesis se busca evaluar el desempeño de estos materiales viales. Bueno, acá traje una definición del Manual de Delineación de Carreteras de Estados Unidos, en donde define la vida útil de las marcas viales como el tiempo necesario para que una marca vial se vuelva ineficaz debido a la pérdida de su brillo, su retroreflexión, o que se ha desgastado completamente del pavimento. Es decir, que bueno, podríamos relacionar la vida útil con la pérdida de retroreflexión y con el desgaste del material. La pérdida de retroreflexión es evaluada por muchos autores mediante el análisis de modelos de degradación de la retroreflexión en pruebas de campo, o sea, en marcas colocadas en pruebas. Y el desgaste de material lo podemos analizar mediante un mecanismo de abrasión, simulando el efecto del tránsito. De esta forma, parece sencillo, pero bueno, hay que tener en cuenta que existe una gran combinación de materiales, como les comenté en un principio, y existe amplios factores que afectan al material en servicio, como también les había comentado. De esta forma surge la necesidad de evaluarlo, pero bueno, nos planteamos cómo hacerlo. Es necesario analizar las tecnologías que existen en el ámbito internacional y delimitar los materiales de estudio y las condiciones del ensayo también, porque bueno, mencionamos que tienen en cuenta también, por ejemplo, el tipo de sustrato. Bueno, de esta forma vamos a hacer una breve mención sobre las tecnologías que se utilizan en el ámbito internacional. Por un lado tenemos el ensayo de referencia, que consiste en aplicar la marca sobre un tramo de ruta y evaluarla a lo largo del tiempo.
bueno, resulta costoso y bueno, lleva el tiempo de análisis. Por otro lado, existen otros mecanismos bajo norma. Por un lado tenemos los simuladores de desgaste, que son grandes dispositivos que se encuentran en contados sitios a nivel mundial. Y bueno, consisten en colocar probetas con las marcas aplicadas sobre, a ver si se ve, sobre esta zona, y va circulando, y las ruedas van circulando sobre las marcas. Esto se hace con ciclos de humedad, y se van contando el paso de ruedas. Es un ensayo acelerado, pero bueno, como les mencioné, tiene la desventaja de que existen contados lugares, y bueno, y requiere una gran inversión para construir este equipo. Por otro lado, tenemos las pruebas de campo, que son muy utilizadas en Estados Unidos y en algunos lados de Europa. Pueden constituirse con franjas longitudinales o transversales, y bueno, se coloca el material en tramos seleccionados para el análisis. Por ejemplo, en Estados Unidos existen plataformas de prueba, y se analiza a lo largo del tiempo el comportamiento de la marca vial. Bueno, tiene la desventaja que depende del lugar donde se aplique, y es más, ha sucedido que tal vez se aplican algunas condiciones climáticas adversas, y una marca que podría funcionar mejor, tal vez puede ser que no pase la prueba. Y por otro lado tenemos dispositivos de abrasión que son utilizados en el ámbito en general, en pinturas. Tenemos el dispositivo de caída de un abrasivo y el método Taber-Abrasa. Estos métodos están bajo norma en marcas viales, bueno, en Argentina está el dispositivo de caída de un abrasivo, y por ejemplo en Europa están ambos métodos, o sea, varían en el ámbito internacional. Hay autores que plantean que algunos de estos ensayos no han tenido una correlación con lo observado en la práctica, y bueno, en general estos no estarían simulando la condición de ensayo en húmedo, o el efecto del agua. De esta forma, en la tesis se analizó implementar procedimientos en equipos que se utilizan en el ámbito vial, como por ejemplo el ensayo del Wheel Tracking Test, que se utiliza para mezclas asfálticas, el ensayo de abrasión por vía húmeda, o UTAT, que se utiliza para lechadas, y el de pulimento acelerado, que se utiliza para áridos. Y bueno, y también hubo que adaptar en todos estos ensayos el mecanismo, el sustrato de estudio y el mecanismo de ensayo. Es decir, se usan solamente los equipos. Aparte de estos ensayos, se intentó complementar con ensayos de absorción de agua, que en general tiene una relación también con el ensayo de abrasión en húmedo. Se realizó una comparación visual del ensuciamiento, como para poder comparar las muestras que teníamos, y se realizó un ensayo de adherencia. Estos ensayos los voy a ir presentando clasificado, digamos, en tres partes. Por una parte, el análisis de la durabilidad de los recubrimientos, es decir, las marcas, los materiales base con el agregado de microferas. Por otro lado, la evaluación de la abrasión, que bueno, lo pueden ver acá en verde, de los materiales base, de las pinturas en este caso, y por otro lado, los ensayos complementarios, realizados también, bueno, sobre los materiales base. Todo esto fue realizado sobre pinturas que denominamos S1, A1, A2 y A3. Acá podemos ver la caracterización de las muestras de pintura. Tenemos unas imágenes obtenidas en la lupa, y la pintura A1 y S1, bueno, se les realizó a todas las pinturas el ensayo FTIR, de espectroscopía por infrarrojo, bueno, el FTIR, en el cual las pinturas A1 y S1 presentaban características o espectros típicos de resinas acrílicas estirenadas, y la A2 y la A3 de resinas acrílicas puras.
podemos ver que la pintura A1 y S1 también, bueno, se realizó el contenido de sólidos en masa, que está en el orden del 75%, en el caso de la A2 y A3 es un poco superior, en 82%, y bueno, el brillo también, quería destacar que bueno, la pintura base solvente, el brillo a 60 grados, presentaba un valor de 4, y en el caso de las pinturas A1, 2 y A3, están en torno a los 2. En todos los casos en que se agregaron microesferas de premezcla, se utilizaron unas microesferas tipo P93 con una granulometría P1 según la norma IRAM 1225, y en el caso de las microesferas de siembra, para las pinturas A1, A2 y A3, se utilizaron microesferas con un tratamiento específico para pinturas base acuosa, y para la pintura S1 se utilizaron microesferas con tratamiento TAF para las pinturas base solvente. Bueno, de esta forma vamos a iniciar con la evaluación de la durabilidad de los recubrimientos retroreflectantes, indicando el procedimiento que se determinó y los resultados. Para ello quería comentar que, bueno, con el ensayo Wheel Tracking, que bueno, como les comenté, se utiliza para mezclas asfálticas, la idea en un principio era utilizar los dos tipos de sustrato, pero nos encontramos bueno, con el pavimento, con la mezcla asfáltica, no se podían evidenciar o no se podía analizar solamente la pintura. Por este motivo se utilizan solamente sustratos de hormigón. Y bueno, también tuvo su proceso el tiempo de acondicionamiento de la probeta. Bueno, y acá tenemos el ensayo de abrasión por vía húmeda, que bueno, también hubo que buscar la forma de adaptar el sustrato para poder ensayarlo. De esta forma, para ensayar, bueno, vamos a comenzar con el Wheel Tracking Test. Para iniciar el procedimiento, en primera medida se moldean las probetas con hormigón. Posteriormente se les aplica la pintura. Para ello se utilizó un dispositivo con manija en el que se vuelca la pintura en la zona central, y tiene un orificio inferior en esta zona, en donde se va desplazando y va quedando la franja de pintura. Sobre este se sembraron microesferas con un dispositivo tipo salero, que bueno, consiste en una lata con una perforación. Las microesferas en este caso se pesaron previamente y se dosificaron teniendo en cuenta las dimensiones de la franja. Posteriormente, estas muestras se llevan para evaluar la retroreflexión y la luminancia en condiciones de iluminación difusa, que bueno, para ello se utilizó un retroreflectómetro portátil, se analizó la resistencia al deslizamiento y el aspecto visual, que bueno, más adelante voy a detallar, porque bueno, tuvimos que determinar un nuevo mecanismo para poder comparar las muestras antes y después del ensayo. Posteriormente se coloca la muestra en la cabina de ensayo y se deja acondicionar por un periodo de 2 horas a 60 grados. Finalizado este periodo, se baja la rueda y se comienza el ensayo por 10.000 ciclos. Luego de eso, volvimos a evaluar los parámetros mencionados anteriormente. Acá podemos ver los resultados. Bueno, tenemos a la izquierda la tabla con todas las muestras que se realizaron, y podemos ver los valores de resistencia al deslizamiento de las distintas muestras. Como les comenté anteriormente, no es un requisito obligatorio en Argentina, por este motivo se utilizó la norma UNE y se estableció el mínimo establecido en la misma, que es de 45 SRT. Podemos ver que en general las muestras acuosas tuvieron valores mayores, y en este caso es la pintura A1, y la pintura S1 en general mantuvo valores en el límite. Acá abajo podemos ver las imágenes obtenidas en la lupa, en donde vemos el comportamiento de las microesferas. En este caso, por la temperatura de ensayo, la matriz de pintura se ablandó y las microesferas se incorporaron en la masa de pintura. Bueno, en el caso de una de las probetas, que acá pueden ver más valores, se realizaron reiterados ciclos de ensayo en la cabina de Wheel Tracking.
Acá podemos ver los valores de retroreflexión a 30 metros de distintas probetas, y podemos ver imágenes tomadas en la cabina que les comenté para el aspecto visual. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, en el caso de la muestra 2, que aumentó la retroreflexión, y acá tenemos una imagen antes y después, tomadas en las imágenes con flash, con la idea de poder observar el efecto de las microesferas. Bueno, lo mismo con la muestra 5 y 6, que en general disminuyó la retroreflexión, pero bueno, podemos ver que en las imágenes se observa que quedó manchada la muestra, o marcada con la rueda. Acá podemos ver los valores de luminancia en condiciones de iluminación difusa. Bueno, también se utilizaron valores de referencia de la norma UNE, porque en general no tenemos un mínimo acá. Y podemos ver que bueno, las pinturas acuosas, las dos muestras en las que se evaluó este parámetro, presentaron una disminución importante. Bueno, acá también tenemos las imágenes, que en este caso, bueno, puse la lámpara como para indicar que, bueno, se utilizó esta cabina y estaba la luz encendida superior sin el flash, con la idea de poder observar el aspecto de las muestras. Bueno, otro de los procedimientos, como les había comentado, de los ensayos que se adaptaron, es el ensayo de UTAD, o de abrasión por vía húmeda, en el que se preparó una chapa y se aplicó la pintura y se sembraron las microesferas con el mismo dispositivo tipo salero. Posteriormente se evaluaron los parámetros que mencioné hoy, y se coloca la muestra en un recipiente con agua por un periodo de 1 hora, y luego de transcurrido ese tiempo se coloca en el dispositivo de ensayo y se baja el cabezal de abrasión. Este cabezal tiene una manguera de goma que simula el efecto sobre la marca. Esto se realiza por un periodo de 5 minutos, y transcurrido este tiempo se vuelven a analizar los parámetros mencionados. Este proceso se realizó 3 veces. Acá podemos ver los resultados. Bueno, tenemos resistencia al deslizamiento, retroreflexión y luminancia en función del tiempo de ensayo. Podemos ver en principio con la retroreflexión a 30 metros, que la vemos en celeste, que tiene un leve aumento y luego disminuye. Esto está relacionado con el estudio de diversos autores en el que analizaron la degradación de la retroreflexión en el tiempo en pruebas de campo en Estados Unidos, y observaron en marcas recién aplicadas que en general había un leve aumento de la retroreflexión y luego disminuía. Esto estaba relacionado con una mayor cantidad de microesferas en un principio que son desplazadas por efecto del tránsito. Es decir que bueno, nos estaría dando algo similar a lo que podría suceder. Por otro lado, tenemos el QD, el de luminancia en condiciones de iluminación difusa, que también tuvo un leve aumento y luego disminuyó. Esto podría deberse también a que en un principio la cantidad de microesferas o la sobredosificación de microesferas generan un aspecto más, oscurecen la marca vial, y al desplazarse, bueno, disminuye este valor. Y tenemos también la resistencia al deslizamiento, que lo podemos ver en verde, que tuvo un aumento y luego disminuye. Bueno, acá podemos ver las imágenes obtenidas en la lupa en este ensayo, en el que podemos ver que en este caso las microesferas se desprenden de la marca, de la matriz de pintura. Y bueno, acá a la derecha podemos ver imágenes obtenidas en la misma cabina, con la iluminación superior y con flash, en donde se puede observar el aspecto de la probeta luego de cada ensayo. Bueno, acá es para resaltar la diferencia entre el comportamiento de las microesferas en ambos ensayos. En el ensayo de Wheel Tracking Test, las microesferas se incorporaron a la matriz de pintura, y en el
caso del ensayo de abrasión por vía húmeda o UTAT, las microesferas se desprendieron. Y bueno, hubo una diferencia en el comportamiento en cuanto a la resistencia al deslizamiento. Como les había comentado anteriormente, con respecto a estos ensayos, fue necesario buscar una forma de poder comparar las probetas considerando el mismo objeto, la muestra, el observador y la iluminación. De esta forma se generó una cabina con una iluminación superior, en este caso se utilizó un tubo LED, y bueno, se generó un orificio en donde se coloca la cámara del lado de afuera para tomar las imágenes. Las imágenes en todos los casos en donde se coloca la lámpara son con la iluminación prendida, sin flash, y en el otro caso se apagaba esta lámpara y se tomaban con flash. Además de todo este análisis, surgió, bueno, ir un poquito más y hacer un análisis mediante una cabina adaptada a las necesidades viales. Yo en un principio les comenté que la retroreflexión se analiza a 15 y con geometría 15 metros y a 30 metros. Bueno, en este caso se utilizó la geometría a 30 metros y se simularon los mismos ángulos en esta cabina. La longitud es menor, pero bueno, sí se mantuvieron los ángulos. Y se utilizó un iluminante A, que es el establecido, digamos, en la norma, y un iluminante D65, que es el que se considera para las condiciones de iluminación diurna, en condiciones difusas, de iluminación difusa. Bueno, de esta forma acá podemos ver podemos ver acá abajo las imágenes de la cabina, y en este caso, bueno, la probeta se colocó más cerca como para poder sacar la foto, se coloca la probeta, se prendían las luces del iluminante A que se utilizaron finalmente, porque en un principio se utilizaron unas lámparas más grandes, y en este caso se adaptó con lámparas que utilizan las motos y autos. Y bueno, se utilizaron 2 tubos fluorescentes para cumplir con el iluminante de 65. Acá podemos ver una imagen tomada con la iluminación, con el iluminante A, y abajo podemos ver una imagen tomada con el iluminante de 65 o el superior, y una tomada con el iluminante A. De esta forma tratamos de unificar la forma de comparar las imágenes durante los ensayos. Utilizando esta cámara y para poder comparar el aspecto visual de las probetas con distintas dosificaciones de microesferas, se realizó esta prueba en la que se colocaron, bueno, la imagen superior corresponde a la foto tomada en la cabina con iluminación, simulando la iluminación diurna. La del medio es con el iluminante A o la iluminación de los faros del vehículo, y bueno, la inferior es para mostrar las muestras. Se utilizó la pintura A3, que podemos ver en verde, y la pintura S1, que podemos ver en violeta, y también se evaluó la retroreflexión con las distintas dosificaciones de microesferas. Bueno, como les había comentado, otro de los ensayos implementados es el análisis de la abrasión de los materiales base. Para eso se utilizaron, se utilizó, que ya está en norma, el ensayo Tavera-Brasser, el de abrasión por vía húmeda, UTAT, se adaptó, que bueno, yo ya se los comenté en el caso de marcas viales, pero también se adaptó para simular el efecto en las pinturas. Y el ensayo de pulimento acelerado. En estos 3 ensayos, con la finalidad de poder comparar el rendimiento y lo que sucedió, se utilizaron las mismas condiciones de curado. En todos los casos se pintaron las muestras, se dejaron un día a 25 grados y posterior a eso se colocaron en estufa a 40 grados por un periodo de 168 horas o 7 días. Comenzando con el ensayo Tavera-Brasser, se preparó una muestra cuadrada de 10 centímetros de lado sobre la que se aplicó la pintura. Bueno, presentaba un orificio en el centro con la finalidad de poder colocarlo en el equipo, y bueno, la muestra
va circulando con, digamos, tenemos los discos abrasivos que le generan el efecto a la pintura. En este ensayo, bueno, se calculó el índice de abrasión promedio de acuerdo a la norma, y podemos ver que la pintura A1 y S1 presentaron valores más elevados comparados con la pintura A2 y A3. Bueno, otro de los procedimientos es, en este caso, se adaptó el ensayo de UTAD a las pinturas. Para ello, en este caso, bueno, se fue avanzando y se utilizaron chapas hincadas de 30 centímetros por 30 centímetros, con un recorte en la esquina, con la finalidad de poder adaptarlo al molde que tenemos en el equipo. Y se distribuyó la pintura con la ayuda de una barra que presenta una disminución de su espesor en el centro, y se va distribuyendo la pintura con la finalidad de generar un espesor más uniforme. Acá pueden ver algunas de las muestras. Esto se realizó con todas las pinturas, y posteriormente, bueno, se realizó el curado que les mencioné anteriormente, y se pesan las probetas. Ahí. Luego de eso, se coloca la muestra sobre el recipiente, como les había comentado en su momento, y se incorpora agua. Se deja 1 hora con agua y luego se coloca en el equipo y se comienza con el ensayo. En este caso se realizó por un periodo de 20 minutos, porque bueno, en pruebas iniciales se fue aumentando el tiempo de ensayo y pesando, y se decidió un periodo de 20 minutos. Luego de eso se coloca en estufa a 40 grados por un periodo de un día y se vuelve a pesar. Bueno, y se calcula la diferencia de peso. Acá podemos ver, son distintos resultados. En verde son las probetas curadas en las condiciones que les mencioné. Podemos ver que la pintura S1 es la que presentó una menor pérdida de peso, y bueno, la pintura A1 y A2 son las que presentaron mayores valores, y la A3 en un valor intermedio. Pero también resulta interesante mostrar en pruebas iniciales, con distintas condiciones de curado, la variabilidad que se tuvo en los resultados. Por este motivo también resultaba interesante establecer las mismas condiciones en todos los ensayos. Algo también relevante es que, bueno, como les comenté, las pinturas A1, A2 y A3 tuvieron mayor pérdida de peso, y en imágenes tomadas durante los ensayos, una vez finalizados los mismos, se observa un aspecto blanquecino en el agua que, bueno, podría deberse a la pérdida del material formador de película durante el ensayo, que bueno, no sucedió de esa manera con la pintura S1. Bueno, y con respecto al ensayo de pulimento acelerado, inicialmente se hicieron una gran cantidad de pruebas con la finalidad de determinar este sustrato con distintos materiales, ver con cuál se rompía menos durante el ensayo, y bueno, se llegó a utilizar, que el que conviene utilizar es la resina epoxídica en gel. De esta manera se preparan los sustratos. Posterior a eso se pintan, y bueno, como les había comentado, o sea, se dejan un día a 25 grados y se curan por un periodo de 7 días. Posterior a eso se pesan las probetas, y bueno, en este caso fue necesario adaptar otro método para la comparación visual de las probetas. Para eso se utilizó un tubo que se pintó interiormente de negro, bueno, como las otras cámaras, y se colocó una linterna con la finalidad de iluminar la probeta, y tenía otro orificio sobre el cual se coloca el celular o la cámara para poder tomar las imágenes. Todas las imágenes fueron tomadas con el mismo dispositivo. Para poder colocar las muestras siempre en la misma posición, se utilizó una plantilla, y bueno, se marcó en la parte superior para colocar también el celular siempre en las mismas condiciones. Bueno, luego de esto se colocan en la rueda de ensayo del equipo de pulimento acelerado, y se habilita el depósito de agua. En este caso no se utilizaron los abrasivos,
y bueno, se ensaya por un periodo de 4 horas. Transcurrido ese periodo, se lleva una estufa a 40 grados por un día y luego se vuelve a pesar y analizar el aspecto visual. Bueno, acá podemos ver los resultados. También se realizaron sobre las 4 pinturas. En general, la pintura A2 y A3 son las que presentaron menores valores. Bueno, acá podemos ver un promedio de todos los resultados, y vemos que en este caso la pintura A1 y A2 son las que presentaron una mayor pérdida de peso, porque bueno, esto lo expresamos como una pérdida de peso, una diferencia de peso final y inicial. Bueno, acá tenemos cómo se ven las muestras con la cabina de inspección portátil, que denominamos, y bueno, otro aspecto que resulta interesante resaltar de este ensayo, que principalmente en el caso de las muestras de pintura A2 y A3, se observó desprendimiento de pintura en algunos ensayos. Obviamente que estos valores no fueron considerados en los valores de pérdida de peso mostrados, pero sí se contabilizaron y se observó que en un 25% de los casos existieron muestras de la pintura 2 que se desprendieron, y de la pintura 3 se desecharon por este motivo un 41% de muestras. Bueno, de esta forma la cabina sirve para comparar las imágenes y descartar, porque a veces puede parecer obvio, pero por ahí si se desprendió en algún extremo, podemos comparar las imágenes. Y bueno, como complemento, se realizó ensayo de absorción de agua, comparación visual del ensuciamiento, y se realizó un ensayo de adherencia que no voy a profundizar más, se realizó sobre las 4 probetas, en condiciones ideales, fueron curadas, se curaron a 25 grados por un periodo de 3 días, y se realizó el ensayo de tensión por adhesión utilizando este equipo. No comenté que se realizó sobre sustratos de mezcla asfáltica y de hormigón, se utilizaron probetas cilíndricas. Los resultados en general fueron satisfactorios, y bueno, por este motivo no avanzo sobre ese análisis. Sí, resulta interesante resaltar el ensayo de absorción de agua, que, en el cual, o sea, para realizarlo, se aplicó la película de pintura de forma que quede independiente y poder colocarla en los recipientes en agua destilada por un periodo de 24 horas. En el inicio del ensayo y las primeras 3 horas, cada 30 minutos se retiraba la película de pintura, se secaba con papel y se pesaba con la finalidad de luego poder calcular la velocidad de absorción. De este ensayo podemos ver que la pintura A1 fue la que presentó una mayor absorción de agua, y la pintura S1 es la que presentó un menor valor. Resulta interesante comparar, bueno, en la caracterización de los materiales se realizó el ensayo de resistencia al ataque químico, de acuerdo a la norma, pero se agregó como valor adicional la diferencia o la absorción de agua, el cálculo de la absorción de agua. Y esto se realiza por un periodo de 72 horas, y podemos ver que los resultados, si bien fueron un poco superior a los realizados a 24 horas, presentan el mismo patrón de comportamiento. Con respecto al ensuciamiento, era necesario comparar y ver si había una relación entre lo que se había observado, entre la velocidad de absorción o la absorción y el ensuciamiento. Pero bueno, teníamos que ver cómo comparar la posibilidad de ensuciarse de las probetas. Para eso se utilizó una chapa cincada, se aplicó la pintura con el aplicador con manija, como les había comentado en las muestras de wheel tracking. Posteriormente se marcó un cuadrado, se dejó curar a 25 grados por un día, y se marcó este cuadrado. Se utilizó la cabina portátil que les mencioné en Pulimento para poder tomar imágenes de todas las muestras, y
se realizó el paso de la camioneta 4 veces ida y vuelta sobre la pintura. Posterior a eso se lavaron las muestras y se volvieron a tomar las imágenes. Acá pueden ver el resultado de las imágenes, en la que vemos que la pintura A1 se ensució de forma homogénea, la pintura A2 presenta una heterogeneidad y bueno, presenta puntos un poco más marcados. La pintura A3 resulta en una forma, digamos, homogénea y manchada de una forma homogénea y bueno, siguiendo unos patrones, y la pintura S1 presenta menores marcas de la rueda. Esto lo relacionamos con la velocidad de absorción, obtenida, como les había mencionado anteriormente, tomando el peso cada 30 minutos en las primeras 3 horas, y vemos que la pintura A1 presenta una mayor velocidad de absorción, y bueno, fue la que más se ensució, y la pintura S1 presenta una menor pendiente. De todas formas, también está relacionado con la absorción porque siguió el mismo patrón de comportamiento. Acá podemos ver la matriz de resultados, o sea, una tabla de doble entrada en la que se marcaron en verde las muestras que tuvieron un mejor comportamiento comparadas con las otras, y bueno, las rojas las que obtuvieron el peor comportamiento. Resulta interesante resaltar que el ensayo, bueno, Tavera-Brasser, en el caso de la pintura S1, tuvo un comportamiento muy distinto con los ensayos realizados de abrasión en húmedo, y lo mismo en el caso de la pintura A2. Podemos ver también que la abrasión en húmedo, tanto con el UTAT y con el depulimento acelerado, en general tienen una relación con los valores, con las muestras que tuvieron menor absorción. De esta forma, también podemos decir que la absorción está relacionada con la pérdida de peso por abrasión en húmedo. Y bueno, también podemos ver la relación entre, bueno, la absorción y la velocidad de absorción con el ensuciamiento de las muestras. Las que presentaron una mayor absorción y velocidad de absorción, en general, fueron las que quedaron luego más manchadas por el paso del vehículo. Bueno, para comparar todos estos resultados, se realizó una prueba de campo sobre la avenida 60, se aprovechó el nuevo acceso peatonal a la facultad, y que bueno, que era una zona de tránsito de los alumnos, y de esta forma se planteó esta senda, y se realizaron franjas en la dársena de acceso a la facultad. Para ello se utilizaron la pintura S1 y la pintura 3. Bueno, acá podemos ver el mecanismo de aplicación. Resulta interesante destacar que en el caso, bueno, la primera imagen es el caso de la pintura S1, que se aplicó y a las 2 horas fue necesario habilitar esas 2 franjas, porque bueno, se estaba congestionando el tránsito, y cuando circulaban los vehículos salpicaban y dejaron marcado el pavimento en esa zona. Por otro lado, en el caso de la pintura A3, cuando se aplicó se observó una capa, la capa superficial había secado, y en el medio aún la pintura estaba húmeda. Sin embargo, pasó en este caso una bicicleta y no dejó marcas en el pavimento. Esto podemos observar que bueno, podría estar relacionado con las condiciones climáticas en el momento de aplicación. Acá tenemos las condiciones ambientales, que las obtuvimos de la estación meteorológica EMA de la facultad, es decir que bueno, están en la misma zona. Y bueno, en el día de aplicación la temperatura estuvo en 10 grados, y hubo una alta humedad ambiente. Podemos ver que en los días posteriores a la aplicación, en general la humedad ambiente fue alta, estuvo en torno a un 80%, con algunos picos más bajos, y la temperatura también fue
dentro de todo baja, estuvo entre 10 y 20 grados con algunos picos más bajos. Además, a esto, en el transcurso de la semana siguiente a la aplicación, hubo días corridos con lluvia y bueno, de bastante intensidad. Acá podemos ver el comportamiento y la comparación visual de las dos pinturas. En el caso de la pintura S1, bueno, tenemos la primera imagen el día de aplicación, luego a los 11 días de aplicada y transcurrido 3 o 4 meses de aplicada. A la derecha podemos ver la pintura 3, el día de aplicación, a la semana, y transcurrido 11 días se desprendió gran parte de la pintura. Bueno, acá tenemos imágenes tomadas de la dársena de acceso, que bueno, acá podemos ver la película de pintura desprendida. O sea, no fue un problema de abrasión, sino de desprendimiento de la pintura. Y bueno, en el momento en que se aplicó la pintura, se hicieron probetas de pulimento que luego fueron ensayadas, y se observó el fenómeno de desprendimiento también en las muestras de pintura. Por este motivo, resulta interesante realizar el ensayo, como digamos un trabajo futuro, realizar un ensayo de adherencia sobre las muestras en condiciones de humedad. Las que nosotros hicimos fueron en condiciones ideales. Bueno, así llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Bueno, como en principio, durante el desarrollo de la investigación se establece un vínculo de interacción con el sector productivo, del mismo se observa la necesidad tanto de las empresas que aplican los materiales como las que lo producen, de hallar una respuesta a la necesidad de establecer una valoración del desempeño de los materiales, considerando las acciones a las que están sometidos en servicio. Los estudios realizados de los ensayos implementados resultaron significativos, ya que brindaron abundante información sobre los mismos y los procedimientos que se deben seguir. Este es un aspecto muy importante debido a que en la actualidad no existen ensayos en Argentina y ante la necesidad se realizan ensayos de referencia. Los ensayos implementados en la tesis brindaron información del comportamiento de la película de recubrimiento frente a la acción del tránsito y el agua, que pudo relacionarse con con estudios de otros autores y con la prueba de campo realizada. Estos ensayos dan respuesta a la necesidad de establecer una valoración del comportamiento en servicio, con la principal ventaja de que los equipos en los cuales se implementan las metodologías de ensayo son equipos generalmente disponibles en laboratorios viales o fácilmente accesibles. Bueno, con respecto al objetivo principal, mediante esta tesis se ha logrado implementar metodologías en las cuales se utilizan 3 equipos disponibles en laboratorios viales para simular el desgaste producido en servicio de las pinturas acrílicas de demarcación vial. Los ensayos de rueda cargada y de abrasión por vía húmeda aplicados sobre marcas viales permiten evidenciar distintos aspectos. El primero permite evaluar el comportamiento en climas templados y es posible obtener un número de pasos de rueda. En cambio, el segundo ensayo evidencia la afinidad de las microesferas con las pinturas. El ensayo de pulimento acelerado brinda resultados homogéneos y coherentes con el comportamiento que se espera en base a los materiales empleados. Se encuentra en este ensayo una herramienta eficaz en la valoración de los ensayos de los materiales base de demarcación vial, tanto por la rapidez del ensayo y adquisición de los resultados, como por la posibilidad de ensayar varias pinturas simultáneamente bajo las mismas condiciones. Bueno, en cuanto a desarrollar e implementar los objetivos específicos y a desarrollar e implementar equipamiento y metodologías de ensayos viales que permitan evaluar el comportamiento de los sistemas de señalamiento vial en servicio, los ensayos implementados para evaluar el comportamiento de la marca vial son el WTT y el UTAT. Estos ensayos tienen la ventaja que por sus dimensiones permiten evaluar la retroreflexión y la resistencia al deslizamiento, y presentaron distintos comportamientos en la evaluación de este último parámetro debido a las diferentes condiciones de ensayo. De esta forma, con el ensayo UTAT se obtienen resultados de forma rápida que permiten evaluar la evolución de la retroreflexión y resistencia al deslizamiento en el tiempo. Además, demostró un comportamiento similar al explicado en otros trabajos. Por otro lado, el ensayo de Wheel Tracking Test podría ser una herramienta para considerar el efecto en simultáneo de la temperatura y el paso de la rueda.
Bueno, en cuanto a establecer e implementar metodologías de ensayos simples para evaluar características de las pinturas en servicio, se encontró en el ensayo de absorción una herramienta importante en las pinturas acrílicas para contar con información relativa a su comportamiento en el ensayo de abrasión en húmedo y relacionada al ensuciamiento de la película de pintura. Los ensayos implementados incentivaron el desarrollo de cabinas para la evaluación del aspecto visual adaptadas a las necesidades viales como respuesta a la necesidad de comparar las muestras. En cuanto a comparar el comportamiento experimental en laboratorio con la experiencia obtenida en una prueba de campo sobre un camino existente, la pintura base solvente, S1, presenta un comportamiento aceptable a pesar de las condiciones ambientales adversas atravesadas. Es relacionable con el ensayo de rueda cargada y con el ensayo de pulimento acelerado en el que ha presentado un buen comportamiento. Por otro lado, se observa que la pintura 3 presenta fallas de adherencia en la aplicación del material en la avenida y en las probetas realizadas para el ensayo de pulimento acelerado. Y bueno, las líneas de investigación a futuro, bueno, se recomienda ampliar el estudio de estos procedimientos implementados, tanto del pulimento acelerado, de rueda cargada y abrasión por vía húmeda, a los materiales termoplásticos, plásticos en frío y el restante tipo de pinturas. Es recomendable realizar el ensayo de absorción y velocidad de absorción en las primeras horas, en el resto de los materiales estudiados, y compararlos con patrones de ensuciamiento. Se debe realizar una evaluación de la adherencia con los sustratos en estudio, o sea, probetas de mezcla asfáltica y de hormigón, en diferentes condiciones de curado, de temperatura y humedad, una vez aplicado el material. Bueno, se implementaron cabinas de evaluación visual que permiten comparar las muestras en las mismas condiciones de iluminación y de observador. Es conveniente continuar con su implementación con la finalidad de realizar una comparación visual con el tratamiento de imágenes digitales. Y bueno, el aporte de esta tesis con la implementación de procedimientos de ensayos con equipos viales en las pinturas de demarcación vial es un gran paso para el estudio del desempeño en servicio de todos los recubrimientos retroreflectantes, y bueno, sería importante el desarrollo de una especificación en la cual se contemplen estos ensayos. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Vero. Bien. Vero, muy bien. Bueno, Muy buena presentación. Sí, estamos. Gracias. La verdad que sí. bueno, de acuerdo a lo establecido, comienza la etapa de preguntas por parte del jurado. ¿Puedo empezar yo? ¿Sí? Si no hay inconveniente. ¿Sí? Verónica, la verdad que te felicito, hiciste un muy buen trabajo, mucho análisis, muchas muestras ensayadas, muchos ensayos valorados. Como comentario y pregunta viene, la idea es que de este análisis surja una norma de ensayo, una normativa a aplicar a las muestras, supongo. O sea, una normativa nacional para poder definir, aplicar los ensayos. ¿Esa es la idea? Sí, esa es la idea, poder implementar estos ensayos, ya sean, bueno, mediante o especificaciones o, bueno, o en normativas, o sea, tratar de poder difundirlos para ello. Ok, perfecto. De todos los ensayos que hiciste, ¿vos qué sugerirías para incorporar en esta normativa? ¿Los últimos 3 que citaste? 4 más. Sí, bueno, el de pulimento acelerado, que permite, bueno, evaluar varias muestras y bueno, resultó bastante interesante. El de abrasión por vía húmeda sobre las marcas viales. Y bueno, el de absorción también resultó interesante. En realidad, bueno, no es un ensayo implementado, digamos, vial, pero bueno, resultó interesante en cuanto a la comparación con el comportamiento, obtenido como una información adicional. Ok, respecto al ensayo de pulimento, quizás que si el ensayo se hubiera implementado usando los abrasivos, también podría haber servido como ensayo de abrasión. ¿Sí? O sea, implementando en ese ensayo, que es fácil de hacer en laboratorio, como vos decís, para poder ensayar muchas muestras a la vez,
ensayado con los abrasivos, hubiera dado también información en ese sentido, ¿sí? Podría verse, pero es una variante adicional. Sí, sí, sí. Bien, no, yo no tengo más comentarios, más que felicitarte, mucho trabajo realizado. Muchas gracias. Me pareció bien la interacción con algunas empresas del medio, que son las que tienen la tecnología, que muchas veces en laboratorio nos falta, o sea, el poder hacer el trabajo de campo requiere ciertas habilidades y prácticas que en laboratorio no la podemos poner de manifiesto. Lástima que les llovió los días que hicieron la prueba en el acceso a la universidad, con lo cual la prueba les falló antes de lo previsto, me parece, pero bueno. Sí. Ese es el tema. Por mi parte no tengo más preguntas. No tengo otro. Gracias. Bueno, si les parece, continúo. Muchas gracias. Sí, adelante, Adrián. Bien. Ante todo, Verónica, felicitaciones por la tarea, por el trabajo, por la exposición. Es la conclusión de un tiempo importante dedicado a esta temática. Siguiendo la línea de Marta, siendo la primera que preguntó, me sacó alguna de las preguntas que yo iba a hacer, pero siguiendo la línea de Marta, la normativa o pliego de especificaciones técnicas, ¿vos crees que ya tenés mensurado valores como para colocar en esta normativa? Bueno, habría que realizar sobre otros materiales. Nosotros siempre hicimos sobre 4 materiales, 4 muestras. Para mí habría que incorporar otros materiales y, bueno, para poder establecer el límite o algunas otras marcas o algo como para poder no limitarlo a esos materiales, para establecer el límite. Bien, ¿y serían válidos estos ensayos y tipificaciones para otra coloración, no solamente la blanca? Sí, deberían ser válidos. Bien, la otra pregunta, y con esto concluyo, es: ¿crees vos que tenemos que tener una muestra de contraste en el pulimento acelerado como para verificar las características del ensayo, o en este caso no es necesario? No, creo que no sería necesario en este caso, porque bueno, sí conviene hacer varias muestras del mismo material. No en las 14 probetas, digamos, todas de distinto material, sino hacer varias muestras del mismo material en el mismo ensayo. Pero bueno, podría considerarse un patrón, pero siempre tratamos de respetar eso, o sea, hacer en cada ensayo por lo menos 5 o 6 probetas con el material, con un material aplicado. No tengo más preguntas. Nuevamente felicitaciones por tu tarea. Bueno, muchas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, Jorge, tu turno. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Fue un placer ver el trabajo realizado y escuchar tu presentación. Realmente muy clara, muy linda. Se aclararon muchas cosas que yo tenía algunas dudas. Soy el menos disciplinario de los 3 jurados. Provengo un poco por el lado de la óptica, aunque no de la luminotecnia. Y de ahí que mis preguntas están orientadas a esa parte. De todas maneras, hay algunas cosas que reitero que le dijeron los otros jurados y vos también en la presentación. Me parece muy importante el vínculo que se generó con el sector productivo, con otros laboratorios sobre temas, es un valor agregado muy importante en el trabajo de tesis. Se cumplieron los objetivos generales, los objetivos específicos, y me da la sensación, justamente por ser más extradisciplinario que el resto, que hay una carencia de normas en muchos puntos específicos importantes. Muchas se toman de copias de lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y leí algunas veces la tesis y siempre descubro alguna cosa. No son errores ni cosas que vayan a desmerecer el trabajo realizado, pero por ejemplo hay cosas para corregir. En la página 41 se dice que el hundimiento de las microesferas no depende del índice de refracción. Se dice que, perdón,
que está influenciando el índice de refracción, el rendimiento de la esfera. Y eso no es así, depende del tamaño, ¿no? Sí. Cuando se menciona el índice de refracción, justamente, 1,5, mayor que 1,5 propio del vidrio, pero me hubiera gustado saber, por ejemplo, qué hubiera pasado si el índice de refracción fuera mayor. Es decir, qué pasa en los casos, eso se puede con un programita fácilmente simular y ver qué pasa, a ver cómo afecta esa variación del índice de refracción, eso. La retroreflexión, eso quiero decir, ¿no? Sí. Espérate, que me anoté unas cuantas cosas, pero no te voy a volver a poner mal haciendo preguntas muy... en la página 106 se menciona para medir el brillo, estimo yo, cómo trabaja el equipo BIK del INIFTA. La verdad que no sé cómo trabaja el equipo, me gustaría saberlo. Y si para una próxima entrevista de charla podemos saber, me lo contás. Pero, o tal vez lo sabés ahora, se usa como caja negra, a lo mejor ustedes lo usan. Sí, sí, es un equipo, digamos, que se coloca sobre la muestra y brinda los valores, brinda a, no me recuerdo que a 30, nosotros usamos a 60 grados y brinda otro valor. Pero sí, digamos que es como una caja negra. Sí, me imaginé algo así. Después lo mostraste en la presentación, yo lo tenía en la tesis, son las figuras 429 y 430 sobre la retroreflexión en algunas muestras que calculaste, y en una figura, y en otra está la que tiene que ver la luminancia. En la de la luminancia no figuran las muestras 3A y 4A, y no sabía por qué no figuraban esas, y que en la otra sí. Entonces, quería saber. No, por ahí puede ser que me la haya salteado. En general, la muestra 1 no tenía ese valor debido a que, digamos, la cámara se implementó con el ensayo, por eso a partir de la muestra 2. Pero si no, vuelvo a la presentación. En la parte del ensayo de wheel tracking, No, está bien, son esas figuras, pero no, puede me ser da que la por atención ahí... que se comparaban los dos y de alguna manera justo la 3A y 4A no figura en la de la luminancia. Lo que pasa es que está por un lado el equipo y por el otro lado las muestras tomadas en la cabina. Sí. Y está, la superior está con, bueno, yo acá la puse con la lámpara, la superior es, digamos, con la luz, y la inferior es con el flash, o sea, en ese caso están colocadas juntas. Está bien, está bien. Bien, y ahora vienen algún tipo de comentarios que tienen que ver con el trabajo, posible trabajo futuro. Cuando ustedes construyen la cámara, una de las cámaras que construyen, colocan, se toma como valor de referencia ¿cómo se llama? La D65, la norma, Sí. D65. Esa corresponde a una temperatura de color de aproximadamente 6.000 grados Kelvin. Esa es la temperatura de color más o menos que tiene el Sol para la radiación del cuerpo negro, la curva de radiación del cuerpo negro. Entonces la temperatura del Sol más o menos es esa que se toma. Y después, cuando se hace la medida de retroreflexión para visión nocturna, utilizan una lámpara de tungsteno, es decir, la norma habla de una lámpara de tungsteno con una temperatura de, ya te digo, 2800. Eso es un característica. La norma del año, la norma es del año 31, ha cambiado bastante, si bien en el texto vos decís que, lo leo textualmente, cualquier fuente luminosa cuya cruda distribución espectral se corresponda suficientemente con los datos iluminantes de 2856 Kelvin, se considera una fuente A y la luz que emite es homóloga. Muy bien, eso es cierto, de acuerdo a la norma tomada. Pero las cosas han cambiado, porque una temperatura de color de 2800, como está ahí, corresponde, por la curva de la ley de desplazamiento de BIM para el cuerpo negro, corresponde a un infrarrojo ya bastante más lejano, comparado con la de 6.000 grados, que sería la del Sol. Y hoy día, para los autos, se usan lámparas que tienen mucho ultravioleta. Mucho ultravioleta. Si nos estamos corriendo en el rango, en ese sentido, importante. Entonces sería interesante investigar en el futuro qué pasa con esas lámparas en relación a ese tipo de lámparas cuando se quieren hacer comparaciones dentro en el laboratorio. No sé si se entiende la idea.
Se está utilizando otro tipo de lámpara respecto a una norma del año 31, que si bien se acepta por el 2004, que el espectro la contiene, cualquier lámpara que se adapte a eso, habría que averiguarlo mejor. De ahí que sería importante trabajar en estas cuestiones que tienen que ver con la percepción visual, que ya es un fenómeno no solo físico, sino psicofísico, con gente del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia, profundizar ese tipo de trabajo. Es muy importante porque eso es clave para mí, ¿no? Bueno, esas eran las cosas más importantes. Mis inquietudes vienen por el lado de la óptica. Nuevamente, felicitaciones por el trabajo realizado, a los que te dirigieron y a todas las personas que colaboraron para la realización de esta tesis. Y bueno, mucho éxito en tu futuro profesión. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas del jurado y la respuesta de la ingeniera Mechura. Y ahora pasamos a la instancia de debate. Entonces los miembros del jurado se retiraron a una sala de Zoom independiente. Acá nos mudamos, tengo que meterme en otro lado. ¿Cómo es esto ahora? Te llegó un correo, me parece, Jorge, donde ingresar a otro... No, lo tengo el correo. Lo que pasa es que yo no pasé el nivel 1 de estas cosas, entonces tengo que ver cómo me voy y cómo entro en el otro. Pero bueno, cualquier cosa entro de nuevo. Salimos de esta sala entonces, ¿sí? Abandonamos. Bueno, ¿cómo no? Sí, Abandonen abandonan esta la sala, sala y entran a la no otra, puedo. después nos avisan cuando vuelven a entrar. Ok. Bueno, Bueno, gracias. ya pongo. Anuncio. Bueno, presentamos ahora el dictamen del jurado y le damos la palabra a la doctora Marta Pagola. Por favor, Marta. Bueno, acá estoy compartiendo la pantalla del dictamen. Hemos estado deliberando mucho, no te pongas nerviosa, pero llegamos a buen resultado. En el dictamen, bueno, está la fecha, la resolución por la cual fuimos citados. Los jurados somos el doctor Jorge Guillermo Reina Almandos, el doctor Rodolfo Adrián Nocetti y la que les habla, Marta Beatriz Pagola. Nuestro dictamen sobre el trabajo en nuevas tecnologías en recubrimientos retroreflectantes para demarcación vial, presentado por la ingeniera Verónica Mechura de la Universidad Tecnológica Nacional. En el presente trabajo los directores han sido la doctora Guadalupe Canosa y el doctor Luis del Bono. Bien, vamos a leer el dictamen. Originalidad del trabajo. El presente trabajo es innovador, ya que aborda una temática de gran actualidad dirigida al desarrollo y aplicación de materiales para señalización vial. El trabajo resulta innovador y además utiliza ensayos de frecuente utilización en el ámbito vial. Nivel académico del trabajo. La fundamentación teórica del trabajo efectuado es amplia e interdisciplinaria, abarcando aspectos básicos de la temática. Los resultados obtenidos abundan en la comprobación experimental de los planteos propuestos y muestran que el autor ha logrado una visión amplia, tanto en el campo de los materiales utilizados en señalización horizontal como en los ensayos para su caracterización. Metodología empleada. Los métodos empleados resultan muy apropiados para los objetivos de la tesis. Se han utilizado distintos ensayos del ámbito vial adaptados para esta temática. Claridad y precisión de la redacción. La redacción resulta muy clara en la comprensión y precisión de los aspectos abordados. Asimismo, las ilustraciones como tablas, esquemas y gráficos son adecuados, siguiendo un orden lógico, y se destaca la buena calidad de las imágenes o fotografías. Como fuentes de información, la bibliografía es profusa, presentando publicaciones nacionales e internacionales reconocidas de distintas especialidades que reflejan el espíritu interdisciplinario del trabajo. La revisión bibliográfica cumple con el objetivo de reunir y evaluar críticamente las investigaciones y avances realizados ante el presente con fuentes de información actualizadas y confiables.
las eventuales discrepancias. Las conclusiones resultan válidas y muy significativas en relación al estudio de la calidad y durabilidad de los materiales analizados. En este sentido, son relevantes los conocimientos obtenidos. El contenido de la tesis constituye un aporte significativo al estudio de las propiedades y comportamiento en servicio. Y por último, respecto a la nota brindada, el jurado decidió por unanimidad dar por aprobada la tesis con una calificación de sobresaliente. O sea que la nota asignada es 10. Hasta ahí llegamos con la lectura del dictamen. La felicito nuevamente por la presentación realizada y por el trabajo realizado a Verónica. Muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Pero Felicitaciones, Verónica. Bueno, después bien, hablamos, ahora no puedo. Bueno, terminada la lectura del dictamen, le paso la palabra al doctor Gerardo Botazo como secretario de Ciencia y Tecnología de la UTN Regional La Plata. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones, Verónica, por el trabajo, y quería, gracias a los jurados, viejos amigos que siempre aportan y sostienen con esta actividad, estas iniciativas. No es fácil separarse un tiempo, y el compromiso que ustedes tienen con nuestra universidad, con la regional, queremos especialmente agradecerlo, porque las observaciones, el análisis, siempre termina en una devolución que nos jerarquiza y nos propone nuevos desafíos. Verónica particularmente empezó con una beca doctoral a través de lo que llamamos un PIT tutorado. O sea, la UTN tiene programas de cooperación entre regionales grandes y regionales chicas. En particular, nos hemos dado cuenta dentro de las políticas científicas de la UTN que las regionales chicas les cuesta, en realidad esta beca doctoral era para la regional chica, que en este caso era Trenquelauquen, y es todo un trabajo poder hacer que en los ámbitos más pequeños se encuentren candidatos a doctores. Y de hecho, como regional grande, digamos, dentro de lo que son las regionales de la UTN, tuvimos que hacer uso de la beca y trabajar con la regional Trenquelauquen para que esto también les aporte a ellos. Lo digo también en el sentido de que nos queda pendiente esa articulación. Siempre, a veces hablamos de Rosario, La Plata, Buenos Aires, pero en el interior del país resulta mucho más complejo hacer un doctorado y nos encontramos con esas trabas. La beca de Verónica le permite en este momento acceder al cargo de profesora adjunta con dedicación exclusiva, y Verónica ha desempeñado como una integrante más del LEMAC todos estos años en un clima de compañerismo y de calidad humana que la jerarquiza por encima de su título actual de doctora. Estamos muy contentos con Verónica, la queremos mucho a nivel personal, y tenerla trabajando, articulando con la Cátedra de Tecnología de la Construcción, donde también está trabajando, nos parece un aporte de significación. Queremos agradecer a Javier, a Guadalupe, a Javier sobre todo por la dirección del doctorado, y también Javier es director del CITEMA, y esto demuestra la integración de dos centros que tiene el LEMAC, los dos de doble dependencia, entre el CITEMA, que es un centro muy importante, el que necesite usarlo en el buen sentido se los recomiendo, porque tiene mucho equipamiento, y aquí está la conjunción entre la doctora Canosa, Guadalupe, y el doctor Del Bono, Luis, de una dirección que creo que se resaltó en el dictamen, interdisciplinaria, y que evidentemente, por comentarios también que hace Jorge, la integración con parte de los laboratorios de luminotecnia de la SIC a la que estamos integrados también permitió el acceso a ciertos resultados. Así que para nosotros estamos contentos por Verónica, pero también como LEMAC, por contar con un recurso formado. Es la quinta tesis doctoral que se defiende en el LEMAC en un tiempo, Adrián y Marta saben
lo que es doctorarse en el área de la ingeniería civil, y nosotros tenemos, por suerte, un doctorado que nos nuclea, así como en Rosario en su momento se desarrolló el doctorado, que ha permitido también a muchos de tantos amigos poder doctorarse ahí, y que es un esfuerzo constante esta apuesta de posgrado, y sobre todo articulado, con este caso con Beccia, articulado con la industria, y ver en la industria gente tan interesada en la innovación y desarrollo. En este momento tenemos algunos otros doctorados con la industria, y nos parece también interesante porque es gente que en algunos casos se queda en la industria como doctor, digamos, ¿no? Así que bueno, solamente ese pequeño reconto histórico y de contexto, y agradecerles nuevamente y felicitarte, Verónica, por todo. Bueno, no sé si puedo compartir la pantalla, o sea, quería hacer unos agradecimientos. Y a ver, acá. Bueno, espero no llorar. Bueno, le quiero agradecer, bueno, a Guadalupe y a Luis por su dirección, a los miembros del jurado, a Marta, bueno, a Adrián y a Jorge, porque todas las observaciones y los comentarios fueron muy enriquecedores. Bueno, a las autoridades de la facultad, bueno, a todos mis compañeros del LEMAC, cada uno de una forma u otra estuvo acompañándome. Bueno, quería también recordar especialmente a Enrique, porque gracias a él pude materializar muchos de los ensayos que queríamos hacer. Bueno, acá los nombres, espero no olvidarme a nadie. Bueno, a vos, Gerardo, a Julián, bueno, a Quique, Marcelo, bueno, a Naí, que también me acompañó un poco con el tema de la toma de imágenes, a Florencia, a Gustavo, a Eva, a Oscar, bueno, a Nacho, Luis Aparicio, Lucho, a Adrián, a Anael, Mariano, a los becarios que me tocaron en el transcurso, Sabrina, Antonella, Linda, y bueno, a Nico, a Rocky. Bueno, al INIFTA, en el área dirigida por Javier, porque también me permitieron hacer ensayos, a Fernanda Mikakoski y a Luciana Pérez Angueira, que en esta interacción con Trenkelauken, bueno, resultó muy enriquecedora, y bueno, me llevo una relación, digamos. Bueno, al personal del Centro Citema, porque también se realizaron muchos ensayos, bueno, a Pablo Extaína y al Laboratorio de Acústica y Luminotecnia, bueno, a Raúl Martinuzzi y a la empresa Beccia, porque bueno, nos facilitó usar equipamientos, a Víctor Saccheto, porque también en su momento nos dejó nos brindó los datos de la estación meteorológica, y bueno, adiós a mi marido, a mis hijos, y yo sabía que, bueno, acá, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, y bueno, a todos mis amigos y mi familia, que me acompañaron de una manera u otra en este trayecto. Bueno, muchas gracias a todos. Excelente. Nuevamente felicitaciones, Verónica. Muy bien, Vero. Bueno, todo. Muy bien. Felicitaciones, doctora. Gracias.